Vamos a ver. Entonces, un manual de organización es un documento que nos sirve para, de manera muy general, describir o presentar una organización. ¿Sale? Este manual tiene por objetivo presentar una visión de conjunto de la organización, precisar las funciones encomendadas a cada organismo o deslindar responsabilidades para evitar duplicidad y detectar omisiones y coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal. Trata de evitar que se tengan que repetir las instrucciones de manera general. Trata también de facilitar la parte del reclutamiento y selección del personal y orientar al personal de nuevo ingreso para que en este caso conozca las generalidades de la organización, conozca más o menos el planteamiento de cuál es el sistema de trabajo y propiciar pues un mejor aprovechamiento de los recursos tanto humanos como materiales. ¿Vale? Esa es una parte muy importante para, digámoslo así, el tema de cómo se diseña un manual de organización. Regularmente cuando llegamos a un trabajo, el primer acercamiento que tenemos con un documento que nos puedan presentar es el manual de organización. Este se constituye generalmente de una descripción muy generalizada de la historia o antecedentes de la organización y nos dice cómo surgió, trae su historia. Ahí nos expresa, por ejemplo, la parte estratégica, que es la misión, la visión, sus objetivos, ¿no? Quiénes conforman esa organización. Regularmente aquí viene una descripción muy general donde inclusive puede venir la parte del organigrama y dentro del organigrama trata de ubicar a los empleados, a los nuevos empleados dentro de la organización para que sepan su función, cómo contribuye al logro de los objetivos organizacionales. Esa es como una parte muy importante, ¿no? Es una de las funciones más importantes del manual de organización. Y basado en esto, el manual de organización se vuelve pues un medio de comunicación muy eficiente para ayudarnos a que no tengamos que repetir siempre esta información cada que contratamos a alguien, ¿no? Entonces un manual de organización siempre nos ayuda mucho para que en este caso quien está administrando esta organización pues no tengan que estar repitiendo toda la información a cada rato de qué es la empresa, cuál es su objetivo y toda esta parte. ¿Sale? También tiene algunas descripciones importantes, como les decía, está la parte de los objetivos de la empresa, también manifiesta los canales de comunicación apropiados para que yo pueda comunicarme tanto con mis, eh, digamos, compañeros de trabajo para con mis jefes inmediatos, ¿no? ¿Cómo es la manera de comunicar? También, les decía, pues viene regularmente la descripción de una estructura organizacional, o sea, de un organigrama, las relaciones que tiene el personal en el sentido de dónde me ubico yo, si alguien tiene que seguir mis instrucciones, ahí se me aclara quién tendría que rendirme cuentas y a quién le tengo que rendir cuentas yo, ¿no? En ese sentido, para ubicarme en toda esa estructura organizacional. Y también en el manual de organización podemos tener una breve descripción de las funciones que son relacionadas a mi puesto de trabajo en el cual me están contratando. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, un manual de organización es como una carta de presentación donde nos presentan o donde pues nos orientan acerca de qué es a qué se dedica esta organización y sus generalidades. Ahora, hay manuales generales, así como lo habíamos comentado en la clasificación, hay manuales generales de organización, pero también hay manuales específicos. Los manuales específicos se ocupan de una función operativa, un departamento o una sección de la organización, porque dependiendo mucho de la magnitud de las organizaciones, pues nos es necesaria conocer cierta información importante, ¿no? Y también a veces, siendo tan grandes las organizaciones,
llega a un punto en el que inclusive tenemos que hacer un manual por departamento, por ejemplo, donde le explicamos a la persona las generalidades solamente de ese departamento, pero como es una magnitud tal que se justifica, pues hay un manual de organización para esa parte. El primer paso en el sentido de lo que tenemos que hacer para preparar un manual de organización es contestar las siguientes preguntas que están a continuación. Fíjense. Y aquí están. Aquí están. Fíjense. Primero, ¿cuál es el objetivo del organismo al crear este manual? ¿No? Puede ser la inducción, puede ser la presentación, pero es evidente que para poder realizarlo necesitamos conocer muy bien a la organización. ¿Qué beneficios proporciona el manual a los usuarios? ¿No? En ese sentido, sí, regularmente hablamos de una orientación hacia el conocimiento general o básico de la estructura organizacional. ¿Qué espero lograr con este manual? Bueno, pues les decía, es parte de la inducción. Y además, algo que nos ayuda mucho es que los manuales de organización son como el primer acercamiento a la cultura organizacional del lugar donde empezamos a trabajar. Ahí nos dice, por ejemplo, cuáles son los comportamientos esperados, cuáles son el tipo de actitudes que debe tener uno en el trabajo. Por ejemplo, así a grosso modo, por ejemplo, si ustedes se hubieran inscrito en una universidad donde les piden llevar uniforme, ¿no? Entonces, pues ahí es donde les dicen cómo deben portar el uniforme, si hay cambio de color en algún día, si un día pueden venir con otra ropa que no sea del uniforme. En fin, entonces tiene como varios objetivos importantes porque es un acercamiento general hacia lo que estamos haciendo aquí con el manual de organización. Fíjense, aquí hay un ejemplo de cuál sería pues un índice, ¿no? El contenido que debería tener un manual de organización. Está dentro de los requisitos mínimos, debemos tener pues una identificación que tiene que ver con la portada del manual de organización, que regularmente así le ponemos el logo de la empresa, el nombre y luego ponemos manual de organización. Luego debe haber un índice que indique los temas que se van a tratar y el desglose de los mismos. Debe venir un objetivo del manual, que en ese sentido es basado en la pregunta que hicimos anteriormente, ¿para qué va a servir? El ámbito de aplicación. Hay manuales de organización, como les decía, específicos, o sea que son específicos para un área en particular de la organización, pero hay quienes son generales y entonces ahí te lo explica qué ámbito de aplicación tiene, ¿es general o es específico? Luego, regularmente reconoce la autoridad o las autoridades, si hay por ejemplo, un consejo de administración lo menciona, si está dirigido por una sola persona, ahí lo menciona. Y también se incluye siempre cómo usar el manual, donde se plantea inclusive cuestiones de en qué tiempo tiene que revisarse, cuándo tiene que actualizarse. ¿Vale? Viene un directorio que en el directorio podemos encontrar, digamos, la relación general, si es un específico de un departamento o si no, de toda la empresa. Los antecedentes históricos de la organización, ¿no? La historia de cómo se fundó, la base legal en caso de un organismo público, porque en el caso de organismos públicos estamos hablando de organismos del Estado que tienen que cumplir con, que deben plantear qué base o fundamento legal tiene el hacer ese manual de organización. Cuando hablamos de particulares o de empresas privadas, no es necesario esa parte. Luego viene un organigrama y la estructura funcional, que es de enlistar los puestos y describir las funciones que se van pues, a desglosar en ese manual de organización. ¿Tendrán duda con alguna de estas partes? ¿Les habrá quedado alguna duda en cuanto a qué significa alguno de los elementos? A ver, ok.
Aquí está un poquito la parte de una portada de un manual. Ahí está, miren. Creo que yo tengo el manual de organización de la universidad. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Igual y se los puedo presentar. Déjenme ver. Ah, sí, sí lo tengo. Creo Es, que yo lo ocupé una vez para un trabajo también, pero no sé dónde está. ajá, sí, yo lo tengo porque en algún momento trabajé en la organización, o sea, trabajé ahí en la universidad, entonces tengo el manual de hace algún tiempo. Este no es el manual vigente, pero les voy a enseñar, ¿no? El ejemplo para que lo puedan, pues, ver. Aquí lo tengo. Ah, no, es que tengo que cerrar este. A ver, lo tengo que cerrar el libro y tengo que abrir el manual. Ok, aquí está. Nada más que, ahí está. A ver. Que creo que ahora ya no permiten hacer trabajo sobre la universidad. No sé si sigue la misma política, pero en algún momento ya no se podían hacer trabajos así. Ese es el manual, miren. Un manual de organización. Esta es la portada. Como les decía, los elementos aquí se pueden observar. Tenemos el logotipo, que pues aquí en el campus Oaxaca, ¿no? Y su descripción del manual de organización y el lugar y la fecha de cuándo se hizo este manual. En este caso, imagínense, este tiene, al momento tendría 8 años, ¿no? Que se hizo este manual. Entonces, imagínense. Aquí está el índice, ¿se acuerdan que era el segundo elemento? Por ejemplo, aquí está la introducción, las generalidades, antecedentes, fundamentos legales, filosofía, objetivos y aplicación. O sea, aquí es qué ámbito o cómo se va a ejecutar el uso de este manual. Luego viene la estructura organizacional, viene el organigrama, los niveles jerárquicos, y luego ya viene cada uno de los departamentos, por así decirlo, que en ese entonces existían. Cuando yo estaba laborando por allá, estaba la dirección general, y de la dirección general se desprendía un asistente de biblioteca, un asistente de centro de cómputo, laboratorios y talleres, y un asistente de cobranzas. Entonces, digamos que la dirección general estaba conformada de todos estos elementos, del director y todos ellos. Luego, los jefes de departamento académico, ¿no? En su momento, cuando andaba yo por allá, éramos hasta 3, creo que fuimos jefes de departamento académico, y de ellos dependen los docentes de licenciatura, ¿no? O sea, ellos son los jefes, digamos, de los docentes. Luego está el coordinador de servicios escolares, ¿no? Que es el que les da sus boletas y los inscribe y los reinscribe y luego los certifica y los titula. La jefatura de difusión y extensión universitaria, que no sé si se sigue llamando así, pero se encarga de las campañas de publicidad, se encarga de todo el tema de establecer acuerdos institucionales y muchas cosas así. Y había una coordinación administrativa que se encargaba del área de, digamos así, del manejo de las finanzas y del pago pues a tanto a la nómina administrativa como a la docente, y de esta dependían los auxiliares de intendencia y de vigilancia, ¿no? Aquí en la difusión se supone que había un coordinador y docentes de extraescolares porque ellos en ese entonces administraban esa parte de las extraescolares que por ahí vi que tienen varios talleres extraescolares muy interesantes, ¿no? Entonces, más o menos, como pueden darse cuenta, esta es la estructura que tiene un manual de organización. Aquí ven la introducción, generalidades, fundamento, filosofía, ¿no? Y ahí está. Por ejemplo, esta es la estructura organizacional. Aquí está, miren, la estructura organizacional. Cuando yo inicié, digamos aquí, ¿yo dónde andaba? Verán. Yo andaba aquí. Fui en su momento asistente de centro de cómputo, laboratorios y talleres, luego fui asistente de biblioteca. También ayudaba al departamento de cobranzas. Luego me fui a ver, ¿dónde está el otro? Luego también ocupé este puesto de servicios escolares.
luego me fui al departamento académico de estas áreas de licenciatura, luego de posgrado, ¿no? Y después pues ya, nos dijimos adiós y ahorita yo estoy en una dirección pero de otra universidad. Entonces, pero más o menos ahí está una descripción general. Aquí los niveles jerárquicos muy interesante porque tienen niveles directivos, ejecutivos y operativos. Ejecutivo, operativo y luego operativos. Eh, digamos que aquí están los directores en la parte de rectoría. Aquí están los jefes de departamento, aquí los coordinadores y aquí todos los demás auxiliares o asistentes. Y ahí están las descripciones, miren, de los puestos, cuáles son, digamos, primero sus ubicaciones, ¿no? ¿Dónde se ubica? Y luego cuáles son los requisitos para poder entrar, la identificación, fíjense, del puesto, el objetivo y las funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está el director general. Y el perfil del puesto es qué requisitos debe cumplir la persona que debe ocupar ese puesto de trabajo. Entonces, como podrán ver, es como más o menos la presentación general de toda la organización, ¿no? Ese es un poquito el objetivo de este manual. ¿Preguntas? ¿Tendrán alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Va quedando claro? Sí va quedando claro. Pero yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo trabajó en la universidad? Eh, híjole, cerca de 7 años. Oh, Bastante, gracias. bastantito, sí. Yo empecé desde que me estaba yo titulando cuando empecé a trabajar ahí. Imagínense. Y pues, les digo, yo fui desde asistente hasta, pues fui ocupando varios departamentos por ahí. Fue algo muy bonito porque ahí hice también la maestría, ¿no? Y pues fue mucho crecimiento. Ahí me hice docente, luego me hice capacitador, ponente, y empecé a incursionar en otras cosas que eran muy interesantes. En este caso para mí, resultó bastante bien, ¿no? Toda esa parte. Entonces, sí, la verdad es que estoy muy contento de haber trabajado para la universidad y seguir todavía, pues trabajando ahí en la universidad, ¿no? Estoy muy, muy contento. Ok, entonces ya tengo tiempo, ya, ya es una cuestión de ya, tiene rato. Ok, bueno, entonces seguimos con la parte de la estructura. Déjenme proyectarles otra vez la parte que estábamos viendo aquí de los ejemplos. Aquí ya con esto, como yo espero que ya les haya quedado como más claro, ¿no? Las tablas de contenido, ya lo vimos. El directorio, ¿no? Que no en todos los manuales viene primero. Hay manuales donde viene al final el directorio de las personas y ponen el nombre de la persona, el título de su departamento y los medios de contacto, ¿no? A veces ponen el correo y el teléfono de las personas. Entonces, o nada más a veces sus descripciones generales en cuanto a medios de comunicación, ¿no? Antecedentes históricos, que viene la parte de la historia, la base legal en el tema de organismos públicos o de aquellas instituciones que puedan estar rindiendo cuentas ante ciertas autoridades. En este caso podríamos hablar de, por ejemplo, ¿qué les diré? Por ejemplo, una clínica donde hay médicos tienen que reportarse ante COFEPRIS, me parece, o las farmacias, ¿no? Ante COFEPRIS. Entonces, en sus manuales de organización necesitan poner ese fundamento legal, ¿no? De cómo se manejan las cosas. Entonces, dependiendo de varias cosas, dependiendo de la naturaleza del negocio, pues necesitamos también conocer los fundamentos legales. Luego viene el organigrama, los objetivos, y eso sería todo. ¿Sale? ¿Cómo ven? Está como sencillo, ¿verdad? Esta parte del manual de organización es muy, muy sencilla. ¿Les habrá quedado alguna duda? ¿No? Ahí les va una pregunta importante. ¿Quién será el encargado de realizar los manuales de organización?
¿Quién creen ustedes que sería el responsable de la elaboración de un manual de organización? A ver, coméntenme. El administrador. Claro, el administrador, ¿no? Tendría que ser la persona que tenga el conocimiento general, pues, de todos los temas de la organización, o que pueda hacer toda esta, pues, síntesis de la información de la organización. A ver, una pregunta. Ah, ¿Cómo creen que se tenga que plantear la planeación de este manual? Como ya les dije, qué partes tiene, ¿no? ¿Cómo creen que se hace la planeación de este manual? A ver, cuéntenme. ¿Cómo creen que debe plantearse esa parte de... Pues creo que primero se tiene que establecer un objetivo, ¿no? Claro, ajá. Establecer un objetivo, ¿por qué lo dices? A ver, cuéntame. Porque si se va a establecer un manual, tenemos que tener claro para cuál va a ser su función, para qué nos va a servir, en qué nos va a ayudar, qué vamos a mejorar. Y pues con todo eso, pues tenemos que fijar un objetivo, ¿no? Exacto. Sí, como lo habíamos visto, son 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo del organismo al crear este manual? ¿Qué beneficios proporcionará el manual a los usuarios? ¿Y qué espero lograr con este manual? Esas serían como las 3 preguntas que tenemos que hacer para planear el manual de organización. Ahora, dentro de esta, digamos, ya planeación, cuando empezamos a trabajar sobre el manual en sí, ¿qué aspectos creen ustedes que sean más importantes o que sean relevantes a la hora de elaborar este manual? ¿Cuáles serían los temas más importantes o los temas que no pueden faltar en este manual, según lo que acabamos de ver? A ver, ¿cuáles son los temas más importantes o relevantes que debe incluir este manual de organización? Pues la introducción. Ok, Bueno, yo estoy diciendo como las partes del manual. ok. El objetivo general. El objetivo general, sí, muy bien. Eso es muy importante. ¿Qué más? El organigrama, El organigrama es otro de los elementos muy importantes. No puede faltar el organigrama. Muy bien. ¿Qué más? Introducción. Perdón. Introducción. Introducción, sí. El ámbito de aplicación, Tipo de aplicación. Muy bien. los antecedentes históricos, ¿No? el directorio. Historia, ¿no? También. Ok. Acuérdense la descripción de funciones. Ponemos organigrama, pero también ponemos la descripción de La funciones. estructura funcional. ¿Vale? Eso es muy importante. Porque el organigrama como tal no nos ubica, pero la descripción de funciones nos dice varias cosas de los objetivos de los puestos. Ok, bueno. Entonces, yo creo que sí, como esta parte es muy, muy sencilla, la parte del manual de organización. Digamos, es sencilla, pero de explicar. Pero a la hora que nos toca de repente hacerlo, es cuando ya tenemos algunos temas ahí, como que de repente sí, muchas organizaciones pues tienen ahí detalle cuando lo tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces, regularmente este manual este, nos los piden a cualquier organización que rendimos cuentas ante una autoridad. Ok, si se van ustedes a su Classroom, está una actividad que dice cuestionario, ¿vale?
se pueden ir ustedes a ese cuestionario. Está 10 preguntitas acerca de lo que acabamos de ver del manual de organización. Vamos a contestar esas preguntas en comentario privado. ¿Sale? Y si tienen duda con alguna, pues me dicen para que vayamos solventando pues cualquier duda, ¿no? Que pueda haber quedado en cómo expuse el tema. ¿Sale? Ok.